Bueno, David expresa de forma intensa en este poema un profundo sentimiento de abandono, paranoia, que son similares a la de los amigos de Job. ¿Ustedes recuerdan los amigos de Job? Job estaba en problemas y sus amigos, ¿qué hicieron? Lo comenzaron a acusar, pero él era, como decía un expresidente, soy inocente, decía él, ¿no? Él decía, yo no tengo culpa alguna, pero sus amigos lo acusaban. ¿De qué lo acusaban? Que si tienes una enfermedad, ¿es por qué? Porque has pecado, ¿no? Tengan en cuenta esa relación, ¿eh? Pecado, enfermedad, tengan en cuenta la relación. En Job, en la época de Job, era un hecho esa idea, pero Dios la descarta en la vida de Job, ¿verdad? Ahora, la diferencia con David es que David sí había pecado y producto de su pecado él estaba sufriendo una enfermedad. Ahora vamos a detallar un poco más. Bueno, como los amigos de Job, pues relaciona su enfermedad con algún pecado que debe ser confesado. Y una vez que el creyente confiesa su pecado, hay perdón de pecados. El Salmo 38 es el tercer salmo penitencial entre el 6 y 32 de este primer libro. El género literario del salmo es de súplica o lamentación. Así que estos salmos son estos salmos medio tristes, ¿no? Que te llevan a la reflexión, que te llevan al análisis, que te llevan al sentirte, pues, mal con Dios porque somos pecadores, pero también trae libertad porque al analizarme encuentro el camino para restaurar mi relación con Dios. Ok, así que el género queda claro, súplica o lamentación, y generalmente está asociado con lo que es la plegaria de enfermedades, que personas que llegan a Dios para buscar la sanidad o la misericordia divina. David se dirige a Dios en 4 ocasiones con 4 súplicas muy concretas. Por ejemplo, en el versículo 1-2, la idea es, Señor, permites que sufra. En el verso 9 es, Señor, tú me conoces. En el 15, Señor, tú me escucharás. Y en los últimos versículos del 21 al 22 es, Señor, tú me rescatarás. Y son estas breves frases las que dan el fondo del pensamiento de David en el Salmo. Ok, yo estoy en pecado, estoy sufriendo, tú conoces mi corazón, que sí he pecado, pero yo no soy un pecador empedernido, he fracasado, pero estoy arrepentido, ok, y tú escuchas mi plegaria, mi oración, y finalmente tú vas a actuar con misericordia, tú me vas a perdonar. Es el corazón de David, amén. Yo creo que todo creyente debe tener un corazón parecido. No hay cristiano que no haya fracasado en su intento de vivir en santidad. ¿Sí o no? Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y por ahí que nos hemos deslizado y después lo hemos lamentado, pero con llanto a veces. Hemos lamentado nuestros deslices. ¿Por qué? Porque no sirven para nada. Son un desperdicio de la vida, un desperdicio de la vida espiritual, un desperdicio en las relaciones conyugales, familiares, hijos, padres, qué sé yo. Todos los problemas que nos metemos. Simplemente porque nos dejamos llevar por las pasiones de la carne. Así que encontramos que el corazón de David reflejado en este salmo como alguien suplicante puede ser cualquier creyente en la historia del planeta. Amén. Yo creo que muchos de nosotros nos podemos identificar con este salmo. Bueno, el tema principal, la intolerable carga del pecado y la culpa que ocasiona el pecado en el corazón. Junto al Salmo 6, el Salmo 51, que es el más conocido, y el Salmo 32, se relaciona tradicionalmente con el pecado que David cometió con una mujer llamada Betsabé. ¿Alguno de ustedes recuerda el pasaje? Lo hemos narrado, hemos dado la historia varias veces desde aquí, solamente para la reseña, y el contexto de ahora es David, que es un hombre poderoso, ¿qué hace? En lugar de ir a cumplir el mandato de Dios, que es ir a batalla y conquistar la tierra que Dios le había prometido, se queda en palacio de holgazán y se queda de flojo nada más porque él podía ir a la guerra, simplemente no quiso obedecer a Dios, me voy a quedar acá haciendo un relax, ¿no? Y se queda allí y dice que sale al balcón a pasear y ve a una vecina. La vecina se llama Betsabé y la ve con ojos de lujuria, la ve y le provoca, y al provocarla, ¿qué hace? La llama. Y la llama y tiene adulterio con ella porque ella era casada con Urías. Finalmente, le hago la historia corta, él manda a llamar a Urías porque la mujer salió embarazada,
Lo manda a llamar para que tenga intimidad con su esposa y todo pase por agua tibia, ¿no? Urías era bajito y pelón y el niño le iba a salir alto y rubio, no sé dónde. Pero era su hijo porque había tenido intimidad con él, era la idea, ¿no? Pues eso fracasa porque Urías no acepta estar con su esposa porque él decía, ¿cómo es posible que yo tenga el deleite de mi esposa, ¿ok? Cuando mis hermanos de batalla están peleando por Jehová, Dios de los ejércitos, y por ti, oh rey, ¿no? Le dice todavía David, para conquistar la tierra prometida. ¿Cómo es posible que no? Yo no voy a hacer eso. Y David hace un montón de artimañas y no lo logra. Finalmente lo envía con una carta al general Urías, y el general Urías recibe la carta y lo ve, y la carta decía, el portador de la presente que sirva como carne de cañón, para que entendamos todos, ¿no? Mándelo al frente y cuando el enemigo ataque, todos retrocedan y déjenlo solito para que muera en batalla. Y Urías lo queda mirando. Tú eres el portador, ¿estás seguro que nadie te ha dado esta carta? Sí, ya, entonces tú tienes que morir. Así que David se convierte en un adúltero, en un estratagema de mentiras, se convierte ¿qué? En un asesino intelectual, ¿de acuerdo o no? En estas condiciones, David comienza a tener un sentimiento de culpa de parte de Dios. ¿De parte de quién? De Dios. Pero Dios llega a nuestro corazón y nos hace ver nuestro pecado con este sentimiento de culpa para arrepentirnos. ¿De acuerdo o no? Que es diferente al diablo que te pone sentimientos de pesar y de culpa para suicidarte. Ya no sirvo para nada, por gusto hago todo lo que hago y te vas. Eso es lo que hace el diablo. Ese desánimo viene de las tinieblas. Pero Dios lo que quiere es que tú salgas de la oscuridad, que tú salgas de las tinieblas, que abandones tu pecado y regreses a Él, fuentes de agua viva. Eso es lo que Dios quiere. Y nosotros los seres humanos, del lado de los creyentes, ¿cuántos acá son creyentes? A ver. Ya, ok. Los que somos creyentes tenemos algo que no teníamos antes. ¿Sabes qué tenemos ahora? El Espíritu Santo. Es una promesa. La promesa es que todo aquel que viene al Señor, Dios le envía su Espíritu Santo a morar en Él y entre Él con los demás creyentes para llevarlo a la santidad. Lo impulsa a la santidad, lo empuja a la santidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Por eso que el que se convierte al Señor tiene una ayuda poderosa. Aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos, ahora habita en ti. Dice, imagínate el poder que ahí está dentro tuyo. Así que si yo me aboco a buscar a Dios en la ayuda del Espíritu Santo, tengo el poder para vencer todos mis pecados. Gloria a Dios. Y asimismo, cuando yo y mi carne queremos ser complacidos, el Espíritu Santo me va a jalar. No, Marco, yo, sí, Espíritu Santo, déjame un poquito, una canita al aire. Algunos están pelados ya, tanta canita al aire, ¿no? Y el Espíritu te jala para la santidad. Tienes una lucha en tu corazón, una lucha interna. Pero el creyente que ya está viviendo, buscando a Dios en santidad, cuando peca se siente el hombre más desdichado del mundo, se siente el hombre más infeliz del mundo. Ni siquiera disfrutas el pecado como lo disfrutabas cuando no conocías a Dios. ¿Alguno de ustedes ha pasado por esta experiencia horrible? ¿Sí o no? Nadie quiere confesar, soy un pecador siendo cristiano. Yo sé, entiendo el orgullo del cristiano, pero no, todos los creyentes hemos fracasado, hermano. Todos tenemos rabo de paja. Todos acá hemos cometido errores, pecados terribles contra el Señor. Y al haberlos cometido, lo que nos queda es arrepentimiento. Y el Espíritu lo que hace es eso, nos lleva al arrepentimiento. Aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, no tiene esa ayuda, no tiene ese impulso del Espíritu para jalarlo a la santidad. Entonces, ¿qué hace? Solo se deja llevar por la corriente, por la filosofía de este mundo, por las ideas de este mundo, por la sensualidad de este mundo. Y le da igual A, B o C, blanco, negro, rojo, alto o bajo, le da igual cualquier cosa. Porque no tiene moral, no tiene la moral bíblica, no tiene un enfoque eterno en Dios. Solo es, yo vivo para el día de hoy. Y eso es todo. Le da igual, pues. Si me voy al infierno, al cielo, ya, pues en el infierno me encuentro con mis amigos, dicen algunos todavía a manera de burla, ¿no? Y no saben que el infierno es terrible. Y todos vamos hacia allá. Pero Dios envió a su Hijo unigénito para que muera en nuestro lugar. Si tú pones tu fe en la obra de Jesús en la cruz, ocupando tu lugar de castigo en la muerte, ya no tienes que ir al infierno. Así que en este contexto, tú encuentras que lo que hace Dios es
David, ¿qué estás haciendo? David, no, con Betsabé. David, ¿qué haces, David? No, y todavía vas a matar a Urías. David, ¿qué está haciendo? Y le envía y le habla, y David no entiende. David sí sabe que está pecando, ¿de acuerdo o no? Él está como enceguecido en su locura. Él está como enceguecido en su deseo. Él está como, sí sé que estoy pecando, pero voy a acabar con esto, no importa, ya, como sea lo acabo, ya pagaré el precio, dices. Pero eso es una locura. Y después en tu desvarío te arrepientes con dolor y con angustia por todo lo que ocasionas al seguir ese camino. Yo me imagino que Dios al final dice, bueno, David no me escucha, así que para que me escuche le voy a enviar una enfermedad. Y esta enfermedad lo que le va a hacer es hacer que regrese a mí. Y David sufre en su carne la culpa de su pecado. Y luego viene Natán, el profeta, y Natán le habla de tal manera que él entiende y reconoce en una que él es culpable y se arrepiente totalmente. Le faltaba solamente el toque del profeta para que él se arrepienta. Mira, imagínate qué necios somos. Y muchos de nosotros nos comportamos exactamente igual. Sabemos que estamos pecando, ¿verdad o no? Sí sabemos cuando pecamos, sabemos que está mal, pero seguimos. No importa, decimos ya, estamos en nuestra locura. Y de repente nos pasa algo. Y de repente prendemos la radio, escuchamos un mensaje o alguien nos habla de Dios y decimos, Dios me está empujando a la santidad. No puedo evitar que Dios me empuje a la santidad. Ese es un favor de Dios, ¿sabes? Esa es misericordia de Dios, porque Dios no te va a perder. Y si tiene que perder tu carne para salvar tu alma, Dios no tiene ningún problema. Y si tu carne tiene que padecer para que tu espíritu viva para la eternidad y luego sea restaurado, Dios no tiene ningún problema en que te caiga alguna enfermedad por eso. Dios no te desea el mal, ojo, ¿eh? Es en lo profundo de lo que te desea el bien, que ese pequeño mal te va a apartar de la muerte eterna, más bien. Es misericordia. ¿Entienden el punto, no? Pero acá hay una paradoja, se puede decir, un pensamiento doble en la Biblia de lo que surge de la idea de, bueno, ¿Dios te da enfermedades? O la pregunta puede decir, ¿todo pecado produce enfermedad? Por consecuencia, ¿todos los que están enfermos están en pecado? Estas lógicas que yo les estoy soltando son a veces ideas sueltas que hay en los pensamientos o dudas de repente por resolver. Pero tenemos que entender dos cosas. Uno, la persona que peca se enferma, dicen algunos, todos. Y otros dicen, no, Dios es bueno y no desea el mal a nadie. Por eso es que no, la enfermedad ninguna viene del pecado. Te enfermaste porque te dio la gripe y punto. Pero la verdad es que las dos son verdades a medias. ¿Por qué? Porque si te das cuenta en el Génesis, ¿quién es el primer hombre creado? Adán. Y por causa de su pecado, ¿qué entró al mundo? La muerte, el pecado, la enfermedad. O sea, sí hay un indicio de que por el pecado viene la enfermedad. Otro detalle, por ejemplo, ¿te acuerdas a Moisés? Tenía su hermano Aarón y una hermana. ¿Quién recuerda a la hermana de Moisés? María o Miriam, ¿no? Que es un nombre parecido. Y ella quiso usurpar la autoridad de Moisés. ¿Recuerdan eso o no? ¿Quién es este que se ha querido? Además, se ha casado con esa cusita. ¿Así te acuerdan o no? Esa cusita era una mujer cusita, pues, de Cusi, ¿no? Y entonces, le dicen, nosotros también tenemos autoridad para hablar como él. ¿Quién es él? ¿Acaso solo él puede hablar de parte de Dios? Y cuando ella va delante de Moisés y Aarón y de Dios, ¿Dios qué hace? ¿Recuerdan? Lo hemos estudiado acá, en Números. Dios le da como lepra desde la cabeza hasta los pies. O sea, se estaba cayendo por pedazos. Toda era blanca de la pus que tenía por todos lados. ¿Producto de qué le dio eso? De su pecado. Producto de su pecado. O sea, sí hay evidencias clarísimas que Dios utiliza utiliza la enfermedad como resultado del pecado en los creyentes. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Para que se arrepientan. Ah, Marco, pero ese es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Bueno, en el Nuevo también hay. ¿Cómo? Sí, recuerdas a Pedro que estaba predicando y estaba enseñando en la iglesia y vino Ananías y Zafira. ¿Alguien recuerda a esa pareja? ¿Y qué pasó con uno de ellos cuando vino y mintió al Espíritu Santo? Se murió como producto de su mentira, de su pecado. O sea, sí, claro. En el libro de Corintios, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo en los dones, que fluyen los dones de Dios.
Mira, la iglesia de Corinto. Había un hombre que entraba a la iglesia de la mano con su madrastra. Es decir, él le había quitado la mujer a su papá. ¿Entienden el punto, no? Le había quitado la mujer a su papá y nadie le decía nada. Y entraba y se sentaba y se abrazaban y se daban besitos, piquito, y estaban conversando delante de todos. Y entonces Pablo se encrespa y le dice, ¿cómo es posible que eso pase en la iglesia? Ni siquiera se ve en el mundo. Hay más respeto en el mundo que dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible? Y Pablo dice algo, el tal sea sacado de la congregación. Escuchen, sea sacado de la iglesia. Quítenle la cobertura, ya no oren por él. ¿Para qué? Para que él sufra en su carne producto de su pecado, a ver si así se salva su alma. La disciplina que Pablo estaba imponiendo era, quiten la cobertura y que el diablo lo haga leña. Eso es lo que estaba diciendo. ¿En dónde? En la carne. ¿Para qué? Para que cuando sufra en su carne, él regrese al Señor. En 2 Corintios encuentras que aparentemente esta persona se arrepintió. Porque Pablo habla de un personaje que dice, ya déjenlo entrar, chicos, si ya se arrepintió. No sean tan severos, ya se arrepintió, entonces ya no sigan con el palo en la mano. Déjenlo entrar a la iglesia, si ya está arrepentido. Si es así, Pablo logró el objetivo. En la misma carta a Corintios, Pablo exhorta a aquellos que están comiendo la cena del Señor. ¿Todos entienden el punto? La cena del Señor, ¿verdad? La Santa Cena, que conocemos nosotros como la Santa Cena. Y Pablo dice, si alguno come indignamente, ¿a qué se refiere con indignamente? Es decir, yo estoy en pecado, pero yo estoy comiendo del pan y bebiendo de la copa y me interesa un poco, me interesa un pepino, ¿no? Acá la reverencia, yo quiero comer con todos. No. Pero Pablo exhorta, Jesucristo exhorta que se haga en santidad. Tú no puedes comer del pan y beber de la copa cuando estás en pecado. Tienes que estar arrepentido y limpiado de tus pecados. Todos entendemos eso, ¿amén o no? Ese punto es importante. Cada vez que tenemos Santa Cena acá, tú tienes que venir ya reformado en tu corazón, arrepentido en tu corazón. Cuando tú estás en una condición de ira contra un hermano, guardando rencor, teniendo algo pendiente con un hermano, no deberías participar de la cena del Señor. Pero como no lo hacemos seguido, cada vez que toca tú ya tienes que venir listo, ya tienes que haber perdonado, restaurado tu relación, ya no tienes que tener guardado nada en tu corazón, porque es un mandato participar de la cena del Señor. Todos acá debemos participar. Nadie debería estar sin excepción. ¿Amén o no? De tal manera que la Santa Cena se convierte en un catalizador para la iglesia, para que nos impulse, nos haga acordar que debemos vivir en santidad. Eso es. Y si no, algunos, dice Pablo, están enfermos y otros ya pasaron a mejor vida. ¿Producto de qué? De su pecado. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento confirman que muchos pecados que existen, son producto, muchas enfermedades que existen, son producto del pecado. Pero no todos. No podemos decir que el 100%. ¿Por qué? Porque si hay un hombre adulto que tiene una vida infiel y tiene una enfermedad venérea, un VIH, SIDA, o tiene una cirrosis, qué sé yo, esa enfermedad es producto de su pecado. ¿Sí o no? Claro que sí, ahí está clarísimo. Más que evidente no está. Pero ¿qué pasa si tú sales bien abrigado y todo lo demás, y sale un pequeño sol como en Lima suele salir al mediodía, y a las 5 baja la temperatura y lo que tienes no te da? Y entonces te da un resfriado, se te hinchan las amígdalas y te da fiebre. ¿Fue descuido, pecado? ¿Qué fue? ¿No? Fue parte de la vida en la que vivimos, pues. Eso no tiene que ver con el pecado. Es un tema casual. Tomas tus pastillas y te sanas. Y se acabó. Así que no todo pecado, no toda enfermedad viene del pecado. Pero hay pecados y en nuestra necedad como creyentes que no queremos entender que Dios nos suelta un pecado. Que Dios nos suelta una enfermedad. Me sigo enredando. Nos suelta una enfermedad. ¿Para qué nos suelta la enfermedad? Para que yo reflexione y diga, ¿qué estoy haciendo? Es el único freno que tengo. Cuando Dios disciplina mi carne, yo me freno y pienso. Y entonces ahí debería arrepentirme y venir al Señor. Es el propósito que Dios tiene. La otra es, no, Dios es bueno y Dios no da ninguna enfermedad. Todas las enfermedades son naturales y casuales. Tampoco. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces lo que hace es
permitir que tengamos ciertas enfermedades para que estemos cuidando nuestro cuerpo. Indiscutiblemente tenemos que cuidar el cuerpo, ¿amén o no? Y tenemos que entender que los dos lados son extremos, pero que es una realidad el hecho de que tenemos que saber que hay algunas enfermedades que sí pueden provenir de algunos pecados. Por ejemplo, Pablo tenía un aguijón en la carne y dice que él le pidió a Dios 3 veces que le quitara ese aguijón, esa enfermedad, que muchos creen que era conjuntivitis crónica, ¿no? Los ojos hinchados y llenos de legañas. Ok, si era así, y dice Dios le dijo, yo no te voy a sanar, te he mandado un aguijón para que no se te sobrevenga la vanagloria, porque tienes muchas revelaciones, Pablo. Entonces, así como estás, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad, es lo que le dice Dios a Pablo. Así que esa enfermedad no era producto del pecado, esa enfermedad era un aguijón para Pablo. Pablo le dice a Timoteo también, Timoteo, pobrecito Timoteito, para muy estresado de repente por la carga del ministerio y estás enfermito de la pancita, ¿no? Así que tómate un poquito de jugo de uva para que te refresque el estómago, a ver si así te sanas, ¿no? Porque ya le pedí al Señor también mangos, nada. Entonces, ahí está. Timoteo también tenía una enfermedad y no estaba en pecado. Es decir, no todas las enfermedades vienen producto del pecado, pero tenemos que reflexionar. Nosotros sí sabemos cuando estamos en pecado. Y a veces tienes una enfermedad, tal vez será producto de eso, pídele al Señor que te revele. En este caso, David, el rey, estaba convencido de que la enfermedad que tenía venía como producto de su locura, de su desvarío, de su adulterio, de su asesinato. ¿Viste? Todo eso venía como parte de su aflicción. Ahora estamos en el contexto, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver. No me desampares, Señor. Vamos a ver el lamento por los sufrimientos, lamento por la soledad, y luego él va a hacer un pedido de salvación. En 3 partes vamos a ver este pequeño salmo, ¿ok? Dice en el encabezado, Salmo de David, sabemos que es el rey David, dice para recordar, que es un término en hebreo que se utiliza mucho para hablar en términos de sacrificios para remisión de pecados, para recordar. Esa es un poco la idea. Y otros dicen, cada vez que alguien lea este salmo, acuérdese y no se olvide que Dios al que ama, disciplina. Eso es lo que hace Dios. Bueno, uno de los versículos interesantes es el 9. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto, dice el versículo 9. Vamos a ver que la disciplina del Señor está delante de un creyente. No es lo mismo que Dios discipline a un creyente que Dios esté llamando a un no creyente. Un no creyente que está en adulterio, la misericordia, la gracia de Dios viene, las consecuencias de su pecado vienen con él, ok, pero Dios lo está llamando a la conversión. Pero un creyente que ya camina en el Señor, que quiere vivir en adulterio, es diferente, porque ya es hijo, ya entiende que está mal, ya sabe que eso Dios lo aborrece, y entonces, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a disciplinar. Diferente, ¿amén o no? Es distinto. Vamos a ver la disciplina, así que la disciplina es para el creyente. Vamos a ver el lamento por los sufrimientos que tiene David. Una oración pidiendo la misericordia de parte de Dios. En el verso 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Mira estas 2 palabras, reprender y castigar. Las 2 las tenemos claras, ¿verdad? Cuando tenemos un hijo pequeño que quiere hacer lo que quiera, lo jalas de la mano y le dices, pórtate bonito. ¿Qué estás haciendo? Reprendiendo. Y el chiquito te jala la mano y te dice, no me importa, yo voy a hacer lo que me da la gana, ¿tú quién eres para que me digas algo? Entonces, ¿no? ¿Qué hace Natalia? Natalia dice, Sofía, ¿qué hace? También, Anita, ven para acá, pum, pum, pum. Y con la mano no disciplines, ¿no? Tenemos que disciplinar con una vara, la vara de corrección. Pim, pim, pim. ¡Ah! Voy a decirle a mi papá que... Ya, ok, muy bien, dile a tu papá. Pero disciplinado. 2 cosas diferentes. 1 es reprender y 2 es castigar. Y David sentía que Dios lo estaba reprendiendo y a la vez castigando. ¿Pero de qué manera? Con furor, con ira de parte del Señor. O sea, Dios está indignado. Has tomado una mujer que no es tuya, has asesinado a Urías, un siervo mío. Yo estoy muy molesto contigo, David. Eres mi hijo, eres un gran tipo, eres un hombre maravilloso, te he dado dones maravillosos, pero estás usando mal lo que te he dado. Yo estoy molesto contigo.
muy molesto contigo. O sea, así está Dios, recontrasado. Ok. Ahora vamos a ver que el cuerpo le duele por causa del pecado. Dice el verso 2 y 3, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Es como que Dios está tan molesto que del cielo agarra y dice, a ver, David, y eso, hace esto desde el cielo. Agarra su flecha y, a ver pues, y le cae una flecha de enfermedad por acá, ¿no? Y otra flecha de enfermedad. No te me escapas, David, tiene una puntería. Y su mano cortándole bendiciones. Ok, incluso afecta su parte emocional. En el verso 3 dice, no hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Si bien es cierto, hay enfermedades visibles, también hay enfermedades que hasta ahora no se pueden describir por qué existen. Hay personas que le hacen exámenes de pie a cabeza y no tiene nada, pero él siente o ella siente todos los dolores de una enfermedad. ¿Han escuchado eso o no? Creo que le llaman psicosomático, enfermedades psicosomáticas. Sí, pero le llaman psicosomáticas, ¿no? Así creo que le llaman. Y los especialistas creo que no se ponen de acuerdo de dónde viene, ni cómo es, ni cómo llamarlas. Pero nosotros sabemos que Dios dice que viene por la culpa del corazón. Tú guardas culpa y entonces vienen ciertas cosas a nuestro cuerpo. Si te viene eso, entonces, tal vez tienes que arrepentirte, hermano. Hay algo que reflexionar. No estamos acusando a nadie, ok, solo estamos diciendo lo que David sentía. Y nos sirve a nosotros para reflexionar. Reflexionar. Obviamente hay enfermedades hereditarias, ¿no? Si tu padre tiene diabetes y tú no te cuidas y todo el tiempo comes dulces, es probable que tu páncreas se malogre y estás propenso a tener diabetes. Entonces está en tus genes, ¿no? Por ahí está. Así que para el creyente que ha conocido la comunión con Dios, la culpa de pecado no confesado es una carga tremenda, una carga pesadísima. El pecado es una carga realmente abrumadora. El verso 4 al 5 dice, porque mis grandes maldades, mis grandes pecados, es decir, mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada, ¿no? Se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas. ¿A causa de qué? De mi locura, de mi desvarío. ¿Se está dando cuenta de que lo que David está diciendo acá es como si él tuviera lepra? Sin embargo, no hay ningún registro en el Antiguo Testamento de que David tuviera lepra. Tal vez él se sentía como en lepra. Sentía toda esa sensación de estar apestando, de estar cayéndose a pedazos por consecuencia de su pecado. Por consecuencia de su pecado, su hijo lo traiciona. Por consecuencia de su pecado, Dios le dijo que la espada nunca parará en su casa. Por consecuencia de su pecado, su hijo le quita su harén y lo ofende públicamente, acosándose con todas sus mujeres. Por consecuencia de su pecado, él tiene que dejar Jerusalén y huir como un perro muerto. Por consecuencia de su pecado, sus enemigos antiguos se levantan y lo acusan y lo difaman sobre su culpa. O sea, sí era culpable, pero le aumenta más culpas que no tenía. Como consecuencia de su pecado, él está sintiendo todo esto. ¿Pero por qué? Por una locura. Por una pequeña locura. ¿Saben qué, chicos, hermanos amados? No vale la pena ese tiempo de locura por todo el dolor que viene después con Dios. No vale la pena. Los que somos creyentes de hace años, creo que ya entendemos la idea, ¿no? En algún momento hemos pasado por nuestra locura, hemos pisado donde no debíamos. La disciplina del Señor viene siempre con misericordia, pero viene y viene con dolor. Sientes pérdida, sientes vacío, sientes necesidad de estar lleno, no hay nada a tu alrededor, te sientes sucio, te sientes cochino, sientes que en la iglesia no deberías participar, ni siquiera te sientes digno de participar de las alabanzas, te sientes totalmente fuera de sitio. Cuando uno está en pecado y está en la disciplina del Señor, se siente de lo peor. Se siente de lo peor. ¿Por qué? Por un rato de locura. De locura. Imagínate los hombres o las mujeres que se van con otras parejas y regresan. Dicen, no, pero solamente fue un desliz. ¿Cómo que fue un desliz? Has mancillado tu cama, te has ido con otra persona y luego regresas como si nada hubiera pasado. Esa restauración toma años.
Esa restauración toma años, dolores, desprecios, angustias. ¿Cómo que no? Sí duele. No vale la pena por un rato de locura. No vale la pena. Hijos de Dios, ya no podemos desviarnos simplemente a hacer cualquier locurita que se me ocurra, porque ya somos de Cristo Jesús. ¿Amén o no? Somos del Señor. Así que el pecado me ha destruido, dice, pero el Señor me ve. Versículos del 6 al 8. Estoy encorvado. Mira, por el fuerte dolor y por la fuerte tristeza que tiene David, estoy encorvado. Así está así. O sea, si David era un guerrero y vigilante y caminaba así, ahora está como está así. Como muchos que están con una carga pesada sobre sus hombros, que están tristes. ¿Cómo lo ves que caminan? ¿No? Gente así angustiada. Normalmente no camina tranquilo. ¿Cómo caminan así? ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? Súper, hermano. ¿Por qué están así? O sea, es como un sentir del corazón, ¿no? Uno baja los hombros, siente el peso justo acá en la espalda, y cuando alguien así viene a Cristo, por ejemplo, ¿no? Y tú le dices que sus pecados son perdonados en Cristo Jesús, él dice, siento como si me hubieran quitado algo de la espalda, me siento libre. Y levantan las manos y sus hombros están arriba y su cabeza también. Es que Dios levanta nuestra cabeza, dice otro salmo, ¿recuerdan? Aún a pesar de nuestra indignación y pecado, si estamos arrepentidos, Dios levanta nuestra cabeza. Estoy encorvado, humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, muy triste todo el día, ¿no? Es como que sus músculos, los músculos de la espalda le pesan también. El verso 7 dice, porque mis lomos, el músculo de la espalda, están llenos de ardor. Mira, qué tal sensación que él tenía. Yo creo que todo esto era psicosomático, ¿no? Y nada hay sano en mi carne. La idea de lepra en su mente, estoy debilitado y molido en gran manera. Él se siente desfallecer. El pecado me ha destruido, pero el Señor en su misericordia me ve. Ok, aún la parte emocional, mira, versículo 8, la parte B dice, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Es como que lloro, ¿no? O sea, estoy pagando un precio justo, pero me duele y estoy vacío. ¿Y cómo puedo haber ofendido de tal manera a Dios? ¿Cómo puedo haber ofendido? ¿Cómo pude haber matado a Urías? ¿Cómo pude haber tomado a esa mujer que no era mía? ¿Cómo pude haber mentido a la nación? ¿Cómo pude haber hecho eso? Yo espero eso de alguien que no conoce a Dios, pero no de un creyente y menos de mí. Ya está una sensación real de culpa, de contrición. Gimo a causa de mi conmoción. ¿En dónde? Aquí, en su mente, en su corazón. Verso 9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. O sea, a pesar de todo, Señor, tú me conoces. A pesar de todo lo que he hecho, tú sabes que no soy un hombre ligado a hacer estas cosas. He fracasado, sí, he pecado, sí, por nombre lo digo, adulterio, asesinato, lo digo, Señor, pero te pido tu misericordia. Mi corazón, dice el verso 10, ¿no? Todavía le cuesta pensar, porque mira, dice, mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Estoy como que queriendo entablar una comunión contigo y mi mente no está ordenada y mis emociones me fallan, mi fuerza está debilitada y estoy confundido. Sé que he pecado, pero mi vida está confundida, estoy como en un desierto. Y recuerden que si David estaba huyendo de su hijo Absalón, que había entrado después de todo lo que había pasado, y él está caminando, de repente él está viendo en su caminar su vacío, con la cabeza abajo, tal vez con algunas personas a su lado nada más, pero triste, desvariando de totalmente lo que le pasaba. David siente el abandono, ¿ok? El abandono de la gente a su alrededor. ¿Ok? Él va a lamentar por la soledad que siente. Amigos, familiares, incluso enemigos se van a disponer en su contra. Dice el verso 11 al 12. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Mira, ¿cómo se refiere? Amigos, compañeros, cercanos. Gente íntima. No está hablando solo amigos que nos encontramos en un lugar X. Habla de gente muy cercana. Compañeros, personas que pueden entrar a tu casa y se sientan a tu mesa. Cercanos, puede estar hablando incluso de familiares, primos, hermanos, esposa, hijos. ¿Dónde están? Lejos. Se han alejado. ¿Se habrán ido de verdad?
o tal vez él siente que están lejos. Tanto es su sentimiento de culpa, su sentimiento de estar mal, que él siente que no están cerca. Obvio, ¿no? ¿A ustedes le ha pasado o no? Que estás en tu pecado y estás rodeado de gente y te sientes solo. Te sientes solo. Hasta te abraza, ¿no? Y tú te sientes vacío, ¿no? No sientes que no puedes dar nada por causa de tu culpa y tu pecado. Y no solo los cercanos, mira el verso 12 habla, los que buscan mi vida arman lazos, los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraude todo el día. Es decir, sus enemigos se están aprovechando del mal testimonio de David. David había pecado, sí, pero ellos añaden más cosas. Este es el momento para hacer leña del árbol caído. Así que se soban las manos y van acechando y van hablando mal. El camino a la huida de Jerusalén, David estaba pasando por un terreno que le pertenecía al anterior rey. ¿Recuerdan el anterior rey de David? ¿Quién era? Saúl, ¿verdad? Y Saúl tenía hijos, tenía descendientes. Y cuando él pasa por un lugar, se levanta uno, ¿no? Y dice, bien hecho lo que te está pasando, que tu hijo se levante contra ti porque algo estás pagando, le dice. Tú has tomado el trono de Saúl de manera, lo has usurpado, has hecho mal, has matado, has asesinado, eres un hombre cruel, eres un asesino sanguinario. Y comienza a acusarlo, a gritarle. Y entonces Joab saca su espada y dice, Señor, déjame y le corto la cabeza en una nomás. Y David le dice algo, pero sumamente interesante. Le dice, déjalo. Tal vez Dios lo ha enviado para que aflija mi corazón en este día. O sea, David, a pesar de su dolor, a pesar de su angustia, a pesar de todo lo que sentía, no le estaba diciendo, Dios, ¿por qué me pasa esto? Él no le estaba echando la culpa a Dios. Él no hacía lo que muchos hacemos. Dios tiene la culpa, ¿por qué me envía esto? ¿Para qué me da Dios estas pasiones y entonces no me va a dejar disfrutarlas? ¿Qué le pasa a Dios? O sea, no se comportó egoístamente. David tenía las cosas claras. Todo lo que le pasaba era producto de su pecado. Y tenía que pagar el precio. Y acá tenemos que sus enemigos estaban maquinando contra él. Y él dice, no puedo hablar pues, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, solamente voy a esperar en el Señor. Miren el verso 13, mas yo como si fuera, ¿qué? Sordo no oigo. Yo como ¿qué? Mudo que no abre la boca. Soy pues, verso 14, como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Miren el verso 15, ¿por qué él se queda callado? ¿Por qué? Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Que digan lo que quieran. Yo estoy pagando mi precio y si alguien me tiene que gritar, amenazar, injuriar, decir, seguro que estoy pagando algo. Pues tengo que pagar el precio completo. Me rindo. Pero ¿por qué soporto todo eso? Porque estoy esperando ¿en quién? Estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en Dios. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Así que acá vamos a encontrar la esperanza del que sufre, ¿no? Pidiendo salvación y pide ayuda al Señor en el verso 16 diciendo, no se alegren de mí los que me persiguen, los malos que me difaman, cuando mi pie resbalare, ni se engrandezcan sobre mí. ¿Por qué? Porque sí puede tropezar, pues, como cualquier ser humano, pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Y es aquí donde él confiesa su pecado. Mira, confiesa su pecado, verso 18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Él no se enorgulleció por su pecado. Bueno, pues ya lo pequé, pues ¿qué voy a hacer? Perdóname, pues Señor, ya pequé, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No se puso en un plan orgulloso. Ya pequé, pues ¿qué voy a hacer? No. ¿Qué va a hacer? Esa palabra contrición es entristecerme. Me voy a compungir, me voy a entristecer porque esto dañó a Dios. Daña a mi familia, daña a mis amigos. Perdóname, Señor. Es lo que está diciendo David aquí. ¿Ok? Así que vamos a ver un análisis de los últimos versículos. En hebreo, cada uno de los versículos del 15 al 18 empiezan con la palabra ¿por qué? Miren, se había quedado callado en el verso 14, ¿por qué? Porque espera en Dios. En hebreo esta palabra ¿por qué? Tiene mucho sentido. Luego, espera en Dios, ¿por qué? Porque reconoce que sus enemigos se aprovechan de su mal testimonio. En el versículo 16, ahora, se aprovechan de su mal testimonio, ¿por qué?
porque su vida está estancada en pecado. Eso fue el verso 17. Y en el verso 18, porque su vida está en pecado, ¿qué hace? Confiesa su iniquidad y se arrepiente. La culpa que viene de Dios nos debe llevar al arrepentimiento. La culpa que viene de parte de Dios nos debe llevar a la contrición y a la restauración. Apenas abrió su corazón David, empezó su camino de la restauración. Pero no pasa sin confesión. Debe haber confesión. Llama a tu pecado por el nombre que tiene. Si estás codiciando de otra persona, llámalo codicia. Si estás tomando algo que no te pertenece, por más chiquito que sea, no le digas, es un robo pequeñito. No, robo es robo. Es una mentira blanca. No, es mentira. Estás codiciando a alguien, es lujuria. Llama al pecado, por su nombre. Y confiésalo delante de Dios, que haya contrición y encontrará restauración de parte de Dios. Aún así sus enemigos se levantan contra David en el verso 19 al 20, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. ¿Cómo que lo bueno, David? ¿No eres pecador? Sí, efectivamente, lo estoy confesando, pero he decidido abandonar ese camino del pecado y voy a caminar solamente en el bien. Lo curioso que después de este pecado y de esta restauración, en el Antiguo Testamento dice que David se levantó y nunca más le volvió a fallar a Dios. ¿Puedes creerlo? Esa disciplina le fue tan intensa que David dijo, no, el costo es muy alto por esa pequeña locura. No. Y de ahí en adelante hizo la voluntad de Dios, nada más. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Nada más. Dejemos nuestras locuras, dejemos nuestros pensamientos futiles, nuestros deseos que nunca se cumplen. Hay cosas que nunca vamos a hacer, hermano, porque no es la voluntad de Dios. Es tu voluntad, es tu deseo. Déjalo, abandónalo y busca la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Es lo que tenemos que hacer por seguir lo bueno. Y habrá gente que se opone, definitivamente habrá gente que se opone, pero mira el corazón de David, porque él pide liberación diciendo en el verso 21 al 22, no me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí. Y mira este grito, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Y creo que todos acá podríamos tomar estos versículos como propios. Ayúdame, socórreme, sácame, Señor, de mis pecados y tráeme hacia ti. Regrésame a ti, Señor. Permíteme vivir para ti. Quiero hacer solo tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a concluir con este pequeño pensamiento que tenemos al final. El pecado no confesado, y recalco, no confesado, solo trae dolor y separación de Dios. Lo mejor es arrepentirnos y regresar a nuestro tierno Salvador Jesucristo. ¿Amén o no? ¿Sí? Y Él nos puede llevar a restaurarnos con el Padre Eterno. Tú sabes cuál es tu pecado, tú sabes en qué vives, tú sabes tu situación, tú sabes tus fallas, y es mejor que seas honesto contigo, con Dios. Al hacerlo, serás honesto con los demás. No te fuerces a querer ser como los demás. Sé quién eres delante de Dios y deja que Dios restaure tu corazón, te alivie, te sane. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este salmo, Señor, tan profundo de David, tan personal de David, Señor. Quiero pedirte, suplicarte, Padre, que por favor nos atiendas, que por favor, Señor, nos ayudes y nos guíes para vivir en santidad. Hemos fracasado, hemos hecho lo vil, lo malo antes de ser tus hijos, pero nos restauraste, nos trajiste a tu luz, nos trajiste, Señor, a tu amor, y habiendo recibido tu gracia, siendo como David creyente, Señor, habiendo disfrutado de tu inmenso amor, de tu bondad, hemos fracasado nuevamente, Señor. Hemos caminado indignamente, hemos hecho lo que a ti no te agrada, hemos hecho lo que a ti no te gusta, y queremos pedirte perdón, Señor. Queremos suplicarte que por favor atiendas nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Si tienes en tu corazón una carga por dejarle a Dios, te voy a dar un minuto más. ¿Qué te parece si oramos otra vez? Pero ahí donde estás,
si hay algo personal con Dios, este es un buen tiempo para hacerlo. Un buen tiempo de reflexión, un buen tiempo de pedirle a Dios que limpie nuestra alma, nuestro corazón. Pensamientos, deseos, acciones. No sé cuál es tu problema en el fondo, pero Dios sí lo sabe. Y Dios quiere sanarte, Dios quiere limpiarte, Dios quiere hacerte nueva criatura en Cristo Jesús. Quiere sanarte para su voluntad. Señor, te pido por mis hermanos y hermanas, por mí mismo, por nuestra iglesia, por todos los creyentes que están a nuestro alrededor, para que tú, Señor, nos impulses a la santidad, a dejar, Señor, nuestros desvaríos, nuestras locuras, y a vivir solamente para ti, Señor, a querer vivir solamente en tu presencia y entregarte, Señor, nuestro corazón, para que tú hagas tu voluntad y tú hagas tu obra en nosotros. Señor, queremos que tú nos escuches, que tú nos guíes, que tú perdones, restaures, pongas alivio y pongas paz en nuestras vidas. Te pedimos tu presencia, tu sanidad y tu amor por siempre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.